Os doy la bienvenida al siguiente vídeo de la serie del montaje de nuestra CNC portátil. Como recordaréis, habíamos quedado en este momento que ya teníamos la estructura básica montada y ahora vamos a continuar con el Z, preparándolo ya con las nuevas piezas que he pedido. Ya tengo el Z definitivo, pero también decir que si alguien compró el kit de eje Z ya premontado, no os preocupéis porque voy a poner los dos diseños para que podáis usar esas piezas quien las haya pedido. Lo primero que voy a hacer, en el vídeo anterior os había enseñado que aquí iba a hacer un cambio en estas piezas de los extremos, tanto esta del fondo como esta de aquí, ya que por usuarios del canal hemos visto que si trabajamos con acopladores flexibles pueden tender a estirarse. Lo habíamos solucionado por este lado pegando el eje al husillo por dentro, pero por este lado, para que no se estire hacia aquí, he sustituido estas piezas que ya están metidas en el pack 2 de descarga. Lo que pasa que yo no había tenido tiempo a ponerlas, así que os las enseño para que veáis cómo queda y las pongo antes de nada. Podemos ver las piezas. Veis que la principal diferencia ahora, por culpa de que corremos hacia atrás el husillo, es que no llegaba a la pieza original. Por lo tanto, he decidido separar en dos para así tener estas dos iguales, y ahora esta pieza podrá correr hacia adelante con el rodamiento para atrapar el husillo, y después tenemos esta pieza por suelto para sujetar los perfiles. Si os fijáis, esta pieza tiene ahí una especie de rebaje justo para coincidir con la cabeza del husillo y poder girar sin problemas. Voy a soltar esta pieza y poner ya estas dos en su sitio. Para poder pasar la pieza nueva, veis que tenemos que poner dos tuercas T-slot y por lo tanto nos harán falta otros dos tornillos métrica 5×12. Aquí veis la pieza ya con el rodamiento 608 RS. Así nos quedaría. Veis la diferencia ahora. Esta pieza corrida hacia adentro un poquito, que sujeta el husillo en su posición. No hay ningún problema porque no va a hacer tope nunca, no afecta al recorrido del área de corte. Con eso esta pieza nos sobra y ahora lo que vamos a hacer es cambiar esta de aquí por la nueva pieza. Pieza lista. Y aquí tenemos las dos que nos sobran. Ahora sí, ya tenemos esta actualización hecha, por lo que ya podemos empezar con el Z. Para el montaje de nuestro Z vamos a utilizar dos perfiles V-slot de 40 x 25 centímetros de largo y necesitaremos estas dos piezas que, si os fijáis, tienen agujeros hacia abajo y hacia los laterales, porque una será el soporte del rodamiento del husillo que agarra contra aquí y a su vez sirve para agarrar los laterales, y la otra hará la misma operación pero es un poco más compleja, ya que va en la parte superior, se agarra contra aquí y agarra los perfiles, agarra en la parte superior también, por lo que tendréis que mecanizar estos dos agujeros o atornillarlos con un poco de paciencia, y a su vez veis que va a ser el soporte del motor del eje Z. Con tornillos de métrica 5×12 y tuercas T-slot. Aquí quiero enseñaros una cosa, que es que mirad, si ponéis primero los laterales vais a tener el problema de que después no vais a dar metido el tornillo de la parte inferior. Primero poner los de la parte inferior, así que lo atornillamos este aquí arriba y la otra pieza abajo, y después ya pondremos los laterales. En esta parte de abajo lo que haremos será poner dos tornillos de métrica 5×10, por ejemplo, pero avellanados, para que así después el otro tornillo no pegue con el que está abajo. Eso sí, antes de ponerlas lo que he hecho ha sido ya mecanizar en estos dos perfiles el agujero que va hacia adelante, y después aquí arriba también he mecanizado ya estos dos. Así que ahora ya puedo empezar a poner esta pieza. Vemos cómo ha quedado de momento la pieza de arriba, dos tornillos de métrica 5×10 de llave Allen, y por la parte de abajo dos tornillos métrica 5×12, pero en este caso avellanados, para que luego no nos molesten los tornillos laterales. Ahora que ya tenemos esta pieza, podemos coger uno de los perfiles con el agujero que está mecanizado, que es este de aquí, hacia adelante. Meter por aquí el tornillo de métrica 5×10 de llave Allen con la tuerca T-slot, lo voy a correr hacia arriba y luego ya para sujetarlo meto otro tornillo de métrica 5×10 por la parte superior.
Este primer tornillo es fácil de atornillar, el de dentro, porque podéis meter la llave Allen por el agujero del otro. Cuando lleguemos a este de aquí va a ser un poco más difícil, ya que tenemos menos espacio, pero bueno, con la parte estrecha de la llave Allen no habrá problema. Voy a poner este y continuamos. Veis que ya he puesto este tornillo de dentro y el de arriba sujetando el perfil. Ahora pondremos el otro perfil, acordaros, con el mecanizado hacia el frente. De esa manera esta parte ya nos quedará así terminada. Ya he puesto la otra con el mismo sistema, tornillo por dentro y en la parte superior, y ahora lo que vamos a hacer es poner ya esta pieza, que es el soporte del rodamiento, abajo de todo, en esta posición, que de la misma manera que la pieza superior, primero meter aquí dos tornillos avellanados con las tuercas T-slot, para que después los dos tornillos de métrica 5×10 no nos molesten. Harán falta 4 tuercas T-slot y ya podéis, si queréis, poner el rodamiento. En este caso, para poner esta pieza lo vamos a hacer al revés. Meteremos por la parte del lateral los dos tornillos avellanados de métrica 5×12, los atornillamos y después meteremos los dos tornillos llave Allen de métrica 5×10 en esta parte trasera. Ahí sí que va a ser un poco más complicado, porque vais a tener con algo ir empujando por la parte de abajo, es decir, por aquí, las tuercas T-slot para que vayan subiendo justo hasta que lleguen al agujero y ahí apretarlo. No podemos meter todos a la vez, porque si no, no daríamos apretado luego alguno de los tornillos. Aquí veis cómo quedaría, todos los tornillos ya apretados, y este sería el aspecto de momento de nuestro Z. Ahora vamos a aprovechar para coger el carro, que es esta pieza grande de aquí. Veis que es una pieza bastante considerable. Yo, aún imprimiendo todo esto, no he gastado la bobina, y eso que he desechado unas cuantas piezas, así que con una bobina vais a tener suficiente para toda la máquina. Y está sacado en PTG porque, aparte de la dureza que tenemos flexibilidad. Veis aquí que flexiona sin ningún tipo de problema para los tornillos que luego van a agarrar nuestra cortadora. Esta pieza, aparte del soporte de la cortadora, va a ser el carro V-slot, y veis que tiene aquí también el agujero para poner el husillo. Yo de momento el husillo va a ser el último que ponga con el motor, pero el carro ya voy a irlo montando para dejarlo preparado. Para montarlo vamos a necesitar 4 ruedas que nos quedan en el kit de ruedas que hemos pedido. Utilizaremos los tornillos que nos vienen de serie con las ruedas y los 4 separadores. Lo que sí va a ser importante es que ya metáis por la parte frontal, veis que ya he encastrado 2 tuercas autoblocantes. Aquí no metáis tuercas normales, ya que con las vibraciones pues a lo mejor pueden aflojarse. Y por este otro lado tengo otras 2, pero que sepáis que este lado los agujeros son un poco más grandes para que tenga ese juego excéntrico para después apretar las ruedas en su sitio. Voy a poner solo las ruedas de la derecha. Veis que para poner estas ruedas lo que he hecho ha sido poner tornillo, arandela, rueda, separador con la tuerca autoblocante. Si veis que apretáis de más y os patina un poco la tuerca, meter un destornillador plano en una esquina para hacer palanca, y así podéis apretarlo a tope para que no se suelte. Ahora, teniendo esto, lo que voy a hacer es llevarlo al carril y poner las otras 2 ruedas también apretando, pero haciendo presión hacia adentro con la mano mientras aprieto para que quede lo más ajustado posible. Ya lo he puesto. Estas 2 ruedas, las que tienen el agujero más grande, excéntrico, da un poco de lata, ya que hay que apretarlas muy fuerte para que no haya ningún juego. No hay ningún tipo de juego, ni para arriba ni para abajo, y se mueve perfectamente. Vamos a ver un plano general. Veis que nos ha quedado perfectamente. Ahora, para añadir un poco más de tensión al conjunto de Z, lo que vamos a hacer es poner un refuerzo que agarre este perfil V-slot a los perfiles normales. Es un refuerzo pequeñito que pondremos en la primera ranura del perfil V-slot con la primera que tengamos al lado del perfil T-slot.
uno por un lado y otro por el otro, a esta altura más o menos. Aquí tenemos los dos refuerzos, ya están puestos en su sitio y se mueve perfectamente. Podemos ver que el aspecto que está cogiendo es muy bueno. Nada, vamos a seguir con el montaje. Para ello ahora voy a girar la máquina y vamos a ir poniendo una serie de piezas que también van a hacer un poco de refuerzo de esta zona de aquí, ya que queda mucho peso hacia adelante, así que he hecho un refuerzo por esta zona que aparte me va a servir para agarrar lo que es la fuente de alimentación. Primero voy a coger parte de la electrónica, que es un Arduino Uno con un CNC Shield que veis ahí, veis es muy sencillito, y voy ahora a desempaquetarlo y con una pieza impresa que tengo por aquí, que es esta, vamos a ponerlo en esta parte trasera. Para ponerlo dejaremos pasados ya por la parte trasera unos tornillos de métrica 3×10 y después con dos tornillos métrica 5×8 y dos tuercas T-slot lo correremos por esta zona y lo pondremos aquí. Después la electrónica solamente hay que encajarla en los tornillos y ahora pondremos tuercas de métrica 3 para ya sujetarla en su sitio. Podemos ver cómo he puesto las tuercas. Hay que decir que bueno, he puesto estas dos, ya sujetan bastante, y el tornillo que queda aquí en la parte inferior, a ver si lo vemos, este de aquí, no le he puesto tuerca ya que va muy justo y pega con el alimentador, pero con la fuerza que hacen estos dos, este tornillo ya ayuda, como veis, a que no se mueva del sitio. Ahora en este momento será cuando voy a desempaquetar el shield y ya voy a ponerlo encima. Ahí ya he conectado el shield, es simplemente lo más pegado hacia la derecha, insertar las patillas en los orificios que tenemos para ello. Seguimos avanzando y ahora vamos a poner esta fuente, va a ser la que alimente la electrónica, que consume muy poquito, y los motores. Es de unos 120 vatios, por lo que es más que suficiente, ya que tendremos después otra fuente para lo que es la cortadora. Esta fuente va a ir en esta parte de aquí, la voy a poner en esta posición, con los conectores hacia arriba, y aquí irá conectado el cable de alimentación, en esta zona de aquí atrás, y para ponerla vamos a utilizar estas dos piezas que tengo aquí. Una es este refuerzo que al ir en esta parte trasera lo que va a hacer también es tirar de este bloque hacia atrás para que esté siempre recto, y en este agujerito pequeñito de aquí que estoy enfocando ahora agarrará la fuente. Después tendremos esta otra pieza que también tiene otro agujero pequeñito que agarrará también la fuente y a su vez irá sujetada a la perfilería. Primero, con un tornillo de métrica 3, vamos a atornillar esta pieza a la fuente. Tenemos esta pieza, veis el tornillo de métrica 3 que está por la parte inferior. Y ahí tiene la tuerca puesta. Y ya he pasado dos tornillos de métrica 5×10, los cuales les pondré la tuerca T-slot. Y de momento lo dejaré así porque ahora tenemos que poner la otra pieza que va en esta posición. Bien, ahí también la tengo atornillada, así que ahora tengo que pasar 4 tornillos, métrica 5×10 con 4 tuercas T-slot, y lo que haremos será desde arriba irla corriendo poco a poco. Una vez ahí será cuando lo atornillaremos. Ahí la tenemos. La parte de abajo y la parte de arriba, que a su vez hace de refuerzo, tira un poquito del eje Z, con lo cual esto nos va a quedar totalmente sólido. Bien, esta parte ya está. Para terminar con la parte de la electrónica tenemos la otra fuente, que esta fuente es la que controla la cortadora. Mi idea es ponerla en esta posición arriba, ya que tenemos aquí el control de revoluciones, que ya le haré un soporte. Esta va a ser más sencillita de poner, ya que no necesito hacer ningún refuerzo ni nada más. Tengo simplemente esta pieza impresa que veis que se atornilla ya directamente a la fuente y después esto va dentro de los perfiles atornillado por los laterales. Voy a poner la fuente y ya termino con esta parte. Tenemos la fuente atornillada por los dos laterales, no se mueve del sitio, y esto de momento ya os digo lo dejamos por ahí. Después ya le haré una pieza, por ejemplo, aquí al lado para regular las revoluciones. Veis que básicamente la parte de la fuente de alimentación
y la electrónica está ya casi lista. Solo me faltan poner los dos drivers, que yo en mi caso, por ejemplo, decidí ponerlos aprovechando estas ranuras. Pero por ejemplo, si alguien los quiere poner por aquí abajo, saliendo hacia arriba, pues podríamos ponerlos también, si a lo mejor no queréis tener nada en la parte superior molestando. Voy a variar el diseño y ponerlos aquí arriba, ya que también el cableado pues será más corto que si tengo que subir hasta arriba. Estos son los drivers que van a mover los motores X e Y. Para ponerlos es muy sencillo, 2 tornillos métrica 5×10 y 2 tuercas Terlot, y los vamos a dejar ya aquí atornillados. Drivers en su sitio, atornillados, no se mueven. Fijaros que los he dejado pegados hacia la derecha porque este driver, por ejemplo, tiene aquí unos jumpers que vais a tener que tocar en la configuración, y si está muy pegado pues después no vemos ni lo que ponen. Así que están los dos ya situados, y en principio con la electrónica pues ya he terminado. Fuente de la cortadora, fuente de motores y electrónica, y los drivers que controlan X e Y. El eje Z será controlado por un driver de impresora 3D. Voy a girar la máquina y vamos a ver cómo nos queda desde otra perspectiva. Podemos ver que ya casi está lista. Motores, plataformas, eje Z lo dejo para el siguiente vídeo de la electrónica, ya que ya tengo el motor, que será este que va aquí, en la parte superior. Tengo el acoplador, pero me falta el husillo. Como he cambiado el diseño, he tenido que pedir un husillo cortito, de 30 centímetros, que es lo mínimo que he localizado así cerca, y cuando me venga tendré que cortarlo justo para la distancia que necesito. Pero bueno, en principio eso ya lo hago todo del tirón en el siguiente vídeo. Pero bueno, no podemos terminar este vídeo sin colocar la parte más importante de la máquina, que tenemos aquí, la cortadora. Vamos a ver cómo la ponemos. Lo único que tenemos que hacer es, en esta pieza, la metemos. Veis que va justito. Abriendo un poco de aquí ya nos baja. Vamos a intentar que el agarre de la pieza sea justo por la parte más cercana a la punta. Bien, ahí lo tenemos. Poner aquí por la parte trasera 2 tuercas autolocantes de métrica 5 y pasaremos 2 tornillos largos de métrica 5 también ya para apretar la cortadora en su posición. Ya he puesto las tuercas y vamos a necesitar 2 tornillos, por ejemplo de este estilo, de métrica 5×60. Veis que son bastante largos para que puedan llegar hasta el fondo. De momento solo he apretado uno para que veáis, ya tirando desde la pieza impresa se mueve perfectamente arriba y abajo, por lo cual la máquina ya la tenemos lista. Veis que el aspecto es muy bueno. La única cosa que sí que se podría mejorar, pero encarecería la máquina, sería si queréis tener un poco más de velocidad a la hora de cortar, cambiar las ruedas por guías lineales y poner 2 guías lineales en cada perfil. Eso encarecería la cortadora más o menos. Si utilizáis guías chinas, pues posiblemente unos 80 €, y si utilizáis guías originales, pues tranquilamente podría encarecernos unos 200 € más o menos. Primero probaremos qué tal funciona de esta manera y podría ser un futuro upgrade, pero bueno, hasta que esté funcionando no veremos qué tal funciona la máquina. Bien, en principio el montaje se ha terminado. El siguiente vídeo sería la electrónica, pero ahora quiero enseñaros una cosa del diseño en SolidWorks de nuestra máquina. Aquí está el diseño en SolidWorks, veis que ya lo he actualizado con los drivers en la parte inferior. Me falta por imprimir un par de piezas, pero eso ya las monto en el siguiente vídeo porque ahora no son importantes, que serían estas piezas de aquí para girar manualmente los motores y mover la plataforma. En principio veis que está todo terminado. Pero sí que quiero deciros que para los usuarios que hubieran comprado el otro Z, que ya venía armado, veis que he diseñado aparte unas piezas para poder aprovecharlo. Una pieza de soporte a la estructura, una pieza de abajo para intentar evitar el balanceo que vi que tenía este eje, por eso no me había gustado, y después una pieza para atornillar también y agarrar la cortadora. Así que veis que ambas soluciones están contempladas y podéis disponer de ellas desde el primer día. Con esto el montaje ya lo doy por terminado. Así que en principio pues nada más.
El siguiente vídeo será la parte electrónica y ya funcionamiento. Quiero deciros que mi idea es hacerlo ya en una semana y algo, 2 semanas a partir de este vídeo. Este mes tenéis ya la máquina funcionando con toda la electrónica y los esquemas de conexión y ya terminamos con el proyecto. Así que por este vídeo nada más, me despido, un saludo a todos.